Antes de comenzar, respira, porque lo que estás a punto de escuchar no es motivación barata ni positivismo superficial. Esto es ley espiritual, limpia, antigua y exacta. Si alguna vez sentiste que el dinero te ignora, se te escapa de las manos o te obliga a trabajar el doble para recibir la mitad, este mensaje es el punto de giro. Hoy vas a recuperar algo que quizás ni sabías que habías perdido: tu autoridad hablada. Cada segmento de esta enseñanza te eleva del esfuerzo humano al dominio espiritual, hasta llevarte a reconocerte como la fórmula misma del desbordamiento. Si has estado pidiendo, rogando o esperando, aquí es donde eso termina. Comencemos. Cuando tú y observan la armonía en lugar del ajetreo, cuando sientes eso cambio fundamental que ocurre en cómo se acerca al dinero y pasa de la fuerza al flujo divino, está listo para abordar una de las creencias más profundamente integradas que mantiene a las personas atrapadas en la lucha financiera a pesar de su comprensión espiritual. Esta creencia está tan entretejida en el tejido de cómo más la gente piensa en la prosperidad de que ni siquiera lo reconocen como una limitación. Es la mentalidad de ganar IT que debe ser completamente cancelado de tu vocabulario y conciencia. La frase que gano representa uno de los más conceptos espiritualmente destructivos alguna vez impuestos a la conciencia humana en torno a la abundancia. Este idioma implica que el dinero es una recompensa dada por las autoridades externas por buen comportamiento, trabajo duro o suficiente sufrimiento. Sugiere que la prosperidad debe estar justificada a través del esfuerzo humano en lugar de recibir la herencia divina. Él crea la dinámica agotadora donde constantemente intentas demostrar tu valía a un sistema económico que opera de acuerdo con principios completamente diferentes que la ley espiritual. Detrás de escena de este ingreso, la mentalidad radica en un profundo malentendido de su verdadera relación con la abundancia. El dinero no es ganado a través del rendimiento humano, más que las flores, o la gravedad se obtiene en la luz solar, o la gravedad es obtenida por los planetas. Dinero se le permite fluir en su experiencia cuando su conciencia se alinea con las leyes espirituales que gobernar la prosperidad. No se logra a través de la manipulación estratégica, pero recibido a través de la armonía vibratoria con abundancia divina. La transformación que ocurre cuando eliminar completamente el lenguaje de ingresos de su vocabulario mental crea un alivio inmediato de la presión y ansiedad que acompaña a los esfuerzos financieros de la mayoría de las personas. En lugar de sentir que debe justificar constantemente su deseo de dinero o demuestra su valía a través del sacrificio y la lucha, comienza a reconocer abundancia como su herencia espiritual natural que fluye libremente cuando deja de bloquearlo con creencias de limitación. Este cambio de ganar para permitirte naturalmente a una de las declaraciones más poderosas en todo el trabajo de abundancia. Una declaración así, transformador de que literalmente vuelva a cablear su sistema nervioso en torno al dinero cuando se habla con una convicción genuina y repetición consistente. La declaración es simple pero revolucionaria. El dinero es obediente. Soy la voz que obedece. El poder oculto de este específico. La declaración radica en cómo revierte la relación de los maestros sirvientes que la mayoría de las personas han establecido inconscientemente con dinero. En lugar de verte a ti mismo como el sirviente de Money, que debe trabajar duro para obtener su aprobación, comienza a reconocer el dinero como su siervo obediente que responde naturalmente a su autoridad espiritual cuando se ejerce con fe genuina y consistencia. El viaje de declarar la obediencia del dinero hasta que su sistema nervioso realmente crea lo que solo se puede describir como un trasplante de personalidad completo alrededor asuntos financieros. Tu voz se profundiza naturalmente cuando hablas de dinero porque ya no te suplicas de una posición de impotencia percibida.
Tus decisiones se vuelven más decisivas porque estás operando de espiritual autoridad en lugar de ansiedad humana. Tus expectativas cambian de esperar. El dinero podría llegar a saber que debe responder al comando espiritual adecuado. ¿Qué es particularmente poderoso de esto? La declaración es cómo sobrescribe sistemáticamente cada ritmo de trabajo duro, pensando que ha sido tallado en su conciencia a través de años de condicionamiento cultural. Cada vez que hablas, dinero es obediente. Soy la voz que obedece con una convicción genuina. Estás literalmente reprogramando su mente subconsciente para esperar el flujo financiero a través de la gracia en lugar de a través de esfuerzo de molienda. El impacto de esta reprogramación del sistema nervioso se extiende lejos, más allá de su relación con el dinero mismo. Transforma cómo aborda las oportunidades, negocia acuerdos, realizar inversiones e incluso manejar tareas financieras de rutina, como pagar facturas o saldos de cuenta corriente. En lugar de estas actividades que desencadenan la ansiedad y la limitación, ellos comiencen a sentirse como expresiones naturales de su autoridad espiritual sobre la sustancia material. Ahora explore cómo esta declaración de obediencia crea efectos compuestos que se construyen impulso con el tiempo, porque comprender cómo la autoridad espiritual se fortalece. Con un uso constante, inspirará a mantener esta práctica, incluso cuando los resultados inmediatos no sean inmediatamente visibles en su cuenta bancaria. Cuando sientes ese cambio de ganar mentalidad a recibir conciencia, cuando el dinero comienza a obedecer su voz a través de una declaración constante y autoridad espiritual, llegas quizás al momento más liberador en toda esta transformación. La oportunidad de quemar conscientemente cada viejo contrato has firmado inconscientemente con lucha, miedo y limitación financiera. Detrás de escena de el viaje de abundancia, se encuentra una colección de acuerdos invisibles que han estado gobernando su experiencia financiera sin tu conciencia consciente. Estos no son documentos formales, sino enérgicos contratos escritos en el sudor del agotamiento, firmado con la tinta de la ansiedad y renovados diariamente a través de patrones de pensamiento y habla que refuerzan la escasez en lugar de la abundancia. Cada vez que has dicho dinero es difícil de hacer, ha renovado su contrato con dificultad. Cada momento, ha elegido la preocupación por la confianza, ha firmado otro término de servicio con estrés financiero. La visualización que transforma todo es simple pero profundo. Mírate de pie ante una gran chimenea donde las llamas de Divine Amor burn con intensidad de purificación. En tus manos tienes ese viejo contrato escrito en sudor y miedo, cubierto de cláusulas sobre tener que trabajar más duro, ganar más, demostrar su valía y sacrificar su paz por la seguridad financiera. Este contrato te ha obligado a experiencias de limitación, no porque estas experiencias estuvieran divinamente ordenadas, sino porque tu conciencia acordó a ellos a través de la repetición inconsciente de pensamientos y palabras basados en la escasez. El poder oculto de la ceremonia de quema se encuentra en lo que reemplaza el antiguo acuerdo. Mientras los miras, los contratos limitantes se disuelven en cenizas y humo. Como siente el peso de términos imposibles y agotador, condiciones que levantan de su conciencia, comienzas a hablar un nuevo pacto que reescribe toda tu relación con abundancia. Con la autoridad de alguien que ha recordado su naturaleza divina, declaras: ahora firme mi nombre para facilitar y desbordarse. Y cuando el viejo contrato se convierte en cenizas, algo más se despierta en ti. Porque no basta con soltar los acuerdos que te ataban. Ahora tienes que firmar el pacto que te eleva. Lo que viene a continuación no es solo un paso, es una reinstalación total de identidad. Aquí es donde dejas de ser quien buscaba abundancia y te conviertes en quien la canaliza.
nuevo pacto representa un completo reversión de todo lo que exigía el viejo contrato. En lugar de inscribirse en la lucha, te estás comprometiendo a facilitar. En lugar de aceptar la escasez, está eligiendo el desbordamiento. En lugar de aceptar la limitación como de costumbre, establecer la abundancia como su nueva línea de base. Expectativa. Esto no es una ilusión. Esto es consciente elección sobre qué leyes espirituales permitirá gobernar su experiencia. La transformación que ocurre cuando realmente quemar estos viejos contratos y firmar el nuevo pacto crea lo que solo puede ser descrito como una actualización de identidad completa en torno a su relación con el suministro divino. Dejas de verte a ti mismo como alguien que debe buscar, perseguir y esperar abundancia, y empiezas a reconítate a ti mismo como alguien que alberga, canaliza y distribuye la riqueza de inteligencia divina a través de su conciencia elevada. Este cambio de identidad revela uno de los más profundos reconocimientos en todo el desarrollo espiritual. No eres el buscador de pie afuera de las puertas de prosperidad, con la esperanza de que alguien note su necesidad y le arroje algunos restos de abundancia. Eres el remitente, el a través de quien el suministro divino se muda al mundo. No estás rogando a las puertas de provisión. Tú eres la puerta en sí mismo, la apertura a través de la cual el cielo vierte sus recursos en terrenal experiencia. El impacto de subir a esta conciencia de remitente transforma todos los aspectos de cómo te mueves a través de situaciones financieras. En lugar de acercarse a las oportunidades con la energía de por favor, elige, comienza a evaluarlos con el discernimiento de este digno de mis dones divinos. En cambio de preguntarte si te mereces abundancia, comienzas a preguntar cómo la abundancia quiere fluir a través de ti por el mayor bien de todos preocupados. ¿Qué es particularmente poderoso de reconocerse a sí mismo como la puerta en lugar del buscador? Es cómo elimina la desesperación y necesidad que realmente repele la abundancia. Cuando sabes que eres el canal a través del cual fluye la riqueza divina. Cuando usted comprende que el suministro se mueve a través de usted en lugar de a usted, todo su campo de energía cambia de contratado necesidad de generosidad expansiva. Ahora quiero explorar cómo esta puerta. La conciencia transforma no solo su experiencia interna, sino su externa interacciones con personas, oportunidades y decisiones financieras. Porque comprender cómo operar como un Channel 4, Divine Supply, revolucionará todos los aspectos de su experiencia de abundancia. Cuando reconoces usted mismo como la puerta de la abundancia, cuando siente ese profundo cambio de identidad que ocurre a medida que avanza en su papel como el canal a través del cual fluye la riqueza divina, estás listo para hacer quizás la transformación más empoderadora en todo desarrollo espiritual en torno a la prosperidad. El cambio completo de pedir, autorizando en todos los aspectos de su vida financiera. Esto no es solo un cambio en vocabulario o un ajuste sutil en cómo expresa sus deseos. Este representa una elevación fundamental en la conciencia, desde la posición del mendigo espiritual hasta el papel de divino administrador. Cuando realmente haces este cambio, dejas de acercarse a la abundancia con la energía de por favor, dame lo que necesito, y comience a operar con la autoridad de ahora, autorizo el lanzamiento de lo que ya es mío. Detrás de las escenas de esto, solicitar la transformación de autorización, se encuentran uno de los reconocimientos más profundos disponibles para los humanos con ciencia. Nunca fuiste diseñado para defender lo que te pertenece por la herencia divina. Cada vez que preguntas para abundancia como si pudiera negarse, cada momento se acerca a la prosperidad con la incertidumbre sobre si usted merecerlo, está disminuyendo inconscientemente su autoridad espiritual y operando de una falsa identidad de separación de su fuente.
La declaración que cambia todo es simple y revolucionaria. No pregunte más, autorizo. Pero esto no es solo una redacción diferente para el mismo viejo, esperando y deseando. Esta es una reversión completa de su relación con el suministro divino. Cuando autorizas en lugar de pregunte, estás hablando desde el cielo en lugar de desde el hambre, operando como un oráculo de la ley divina en lugar de responder a el estado de ánimo de su saldo bancario. El poder oculto de este cambio de autorización revela por qué la abundancia de algunas personas. Las afirmaciones parecen tener peso inmediato, mientras que otros se sienten huecos a pesar de palabras similares. No es solo lo que dices, es la posición espiritual desde la que estás hablando. Cuando preguntas, estás insinuando que alguien más tiene el poder de otorgar o negar tu bien. Cuando autorizas, estás reconociendo que la ley divina ya ha establecido su abundancia y simplemente está liberando lo que se ha mantenido en espiritual depósito. Esta transformación en la posición espiritual conduce naturalmente a una completa elevación en cómo su voz tiene autoridad cuando habla sobre asuntos financieros. Tu voz debe comenzar a reflejar lo que Florence Scovel Shinn llamó certeza divina. Lo mismo inquebrantable confianza que Jesús demostró cuando dijo que la paz no está en la furia storm, el viento y las olas obedecieron de inmediato su orden. El viaje de desarrollar esta certeza divina en tu voz a menudo sorprende a las personas porque no requiere años de entrenamiento espiritual o técnicas complejas. Emerge naturalmente cuando realmente comprenda que está hecho a imagen de la autoridad hablada, que el mismo poder de la palabra creativa que formó galaxias y las leyes naturales establecidas operan a través de su conciencia cuando está alineada con la verdad divina en lugar de limitación humana. Lo que es particularmente transformador de hablar con la certeza divina es cómo afecta no solo su confianza interior, pero cómo responden las circunstancias externas a sus declaraciones. Cuando tu voz se lleva a la frecuencia de la autoridad espiritual absoluta, cuando hablas por el reconocimiento de que estás autorizado a comando en lugar de obligarse a suplicar, el dinero comienza a responder a sus palabras con la misma obediencia que natural. Las fuerzas se mostraron a los mandamientos de Cristo. El impacto de esta transformación de voz se extiende a cada conversación, cada negociación, cada decisión financiera te encuentras. En lugar de preguntar si alguien podría considerar pagarle lo que vale, comienza a declarar con autoridad tranquila a lo que cuestan sus servicios. En lugar de preguntarse si las oportunidades pueden llegar a su manera, comienza a declarar. Esas oportunidades perfectas deben alinearse con el tiempo divino. En lugar de esperar que la abundancia te note, comienzas autorizando su lanzamiento inmediato a su experiencia. Ahora, quiero explorar cómo esta certeza divina crea lo que solo se puede describir como autoridad magnética que atrae a personas, recursos y oportunidades en su órbita sin ningún esfuerzo o manipulación de su parte. Porque entender esto, el principio de atracción le mostrará cómo la autoridad espiritual crea naturalmente la abundancia material. Cuando hablas con certeza divina, cuando sientes ese cambio de pedir, autorización que ocurre en tu conciencia, como reconoces tu verdadera posición espiritual como uno hecho a la imagen de hablado autoridad, descubres algo que revolucionará no solo cómo piensas sobre el dinero, sino cómo hablas sobre toda su realidad financiera a diario. La mayoría de las personas se han entrenado inconscientemente para hacer eco. El contenido de su cuenta bancaria en lugar del contenido del reino. Se despiertan cada mañana y inmediatamente comience a informar la falta en lugar de la ley, citando sus gastos en lugar de su herencia, describiendo sus limitaciones en lugar de declarar sus disposiciones divinas. Este patrón de escasez de eco crea un bucle de... Y una
cada vez que reconoces que eres la puerta, el canal y el administrador, algo empieza a ocurrir. Tu voz cambia. El universo ya no te escucha como alguien que pide, sino como alguien que autoriza. Pero hay un nivel aún más alto. No basta con autorizar. Debes aprender a hablar como quien designa. Y es aquí donde tu palabra adquiere peso, magnetismo y obediencia. De retroalimentación. Eso refuerza las mismas condiciones que están tratando de escapar. Detrás de escena de este patrón de eco se encuentra una de las formas de autosabotaje más sutiles pero poderosas en el trabajo de abundancia. Cada tiempo que habla sus circunstancias financieras actuales como si representan la verdad permanente. Cada momento tú describa su saldo bancario como si define su valor o potencial. Estás programando inconscientemente tu mente subconsciente para aceptar la limitación como su identidad, en lugar de temporal apariencia que puede transformarse a través de la autoridad espiritual. La transformación que lo cambia todo está aprendiendo a dejar de ser reportero de su cuenta bancaria y comenzar a ser un oráculo para el reino. En lugar de diciendo, solo tengo $50, comienzas a declarar, el suministro divino es ilimitado y yo soy su canal perfecto. En lugar de quejarse de facturas y gastos, comienza a proclamar la abundancia que fluye a través de cada transacción. En lugar de discutir lo que te falta, comienzas describiendo lo que está autorizado para recibir. Este cambio de informar las apariencias a declarar la verdad naturalmente te lleva a uno de los reconocimientos más enriquecedores en toda la transformación financiera. La comprensión de que no estás solicitando dinero como algún candidato esperanzador que espere para ser seleccionado por las autoridades externas. Eres designar dinero para fluir a su experiencia a través de su autoridad espiritual como heredero divino con herencia ilimitada. La declaración que establece esta nueva relación es profundo en su simplicidad. No estoy solicitando dinero, lo estoy nombrando. Este no es solo un lenguaje diferente, esta es una reversión completa de su posición en la jerarquía cósmica. No eres el solicitante con la esperanza de ser elegido. Eres el apo con autoridad para convocar. Tú no son suplicantes, por favor. Estás ordenando la obediencia de la sustancia divina que reconoce tu voz como su director apropiado. El poder oculto de esta conciencia de designación crea lo que solo se puede describir como magnético autoridad que atrae oportunidades financieras, recursos y apoyo en su experiencia sin ningún esfuerzo o manipulación de su parte. Cuando tú realmente comprende que designa en lugar de solicitar, cuando opera desde el reconocimiento de que el dinero espera su autorización en lugar de su aplicación, todo su campo de energía cambia de la necesidad contratada a comando expansivo. El impacto de esta transformación se extiende en cada interacción financiera que encuentre. Sus negociaciones se vuelven más seguras porque no estás tratando de convencer a alguien que te dé lo que necesitas. Estás discerniendo si son dignos de recibir lo que estás autorizado distribuir. Sus conversaciones comerciales fluyen con mayor facilidad porque no espera ser seleccionado, pero evaluar la alineación con sus tareas divinas. Sus decisiones de inversión se vuelven más intuitivas porque eres operando a partir de sabiduría espiritual, en lugar de cálculo ansioso. ¿Qué es particularmente poderoso de reconocer usted mismo como el introducción en lugar del solicitante? Es cómo elimina el desesperación emocional que repele abundancia mientras crea la certeza magnética que la atrae sin esfuerzo. Las personas responden de manera diferente a su energía cuando se les acerca a la autoridad divina en lugar de a necesidad. Las oportunidades se alinean más sincrónicamente cuando operas cita espiritual en lugar de aplicación material. El viaje de encarnar esta conciencia de designación a menudo sorprende a las personas
con la rapidez con que las circunstancias externas comienzan a reflejar transformación interna. Las puertas que parecían cerradas permanentemente comienzan a abrir con misteriosa facilidad. Recursos que parecían no estar disponibles comenzar a fluir desde direcciones inesperadas. Las personas que anteriormente no respondían de repente se convierten sorprendentemente útil y generoso. Ahora quiero explorar cómo este magnético, la autoridad, crea cambios específicos en la forma en que las personas responden a su presencia y propuestas, porque comprender los efectos energéticos de operar desde el nombramiento divino en lugar de humano, la aplicación le mostrará por qué la autoridad espiritual es la abundancia final multiplicador. Cuando sientes ese cambio de aplicar a la designación que ocurre en tu conciencia, cuando entras en su papel como administrador divino de suministro ilimitado, descubre algo que transformará fundamentalmente cómo el dinero responde a su propia presencia y voz. Esto no se trata solo de cambiar su mentalidad o mejorando su confianza. Estás activando lo que solo se puede describir como reconocimiento de voz en el reino espiritual, donde el dinero mismo comienza a identificar y responder a la frecuencia específica de su autoridad espiritual. La declaración que establece este reconocimiento es profundo y práctico. El dinero reconoce mi voz. No duda cuándo hablar. Este no es un lenguaje metafórico o una ilusión. Este es el mecanismo real por el cual la sustancia divina aprende a distinguir entre comandos hablados de la autoridad espiritual genuina y solicitudes pronunciadas de la desesperada necesidad humana. Dinero como cristalizado divino. La inteligencia tiene la capacidad de escuchar la frecuencia de fe entrelazada en sus palabras y responder en consecuencia. Detrás, las escenas de este proceso de reconocimiento de voz se encuentran uno de los aspectos más fascinantes de la ley espiritual. El reconocimiento de que el dinero se mueve no por circunstancias o mercado externas condiciones, pero porque la conciencia se mueve primero. Cuando hablas con genuino autoridad espiritual, cuando sus palabras llevan la ineficible firma de la certeza divina, comienza el dinero, respondiendo a su voz de la forma en que los archivos de hierro responden a un imán poderoso. Él no duda, analiza ni espera mejores condiciones. Se mueve porque tú moverse primero en la conciencia. La transformación que ocurre cuando el dinero comienza a reconocer que su voz crea lo que solo se puede describir como magnetismo financiero que opera más allá de lo común causa y efecto. Las oportunidades comienzan a aparecer que parecen casi demasiado perfectamente cronometrado para ser coincidente. Los recursos comienzan a fluir desde las instrucciones que nunca podría haber planeado o predicho. La gente comienza a ofrecer exactamente lo que necesitas antes de pedirlo, porque tu energy field ahora transmite la frecuencia de alguien cuyo dinero de voz reconoce y obedece. Esta voz. El reconocimiento naturalmente conduce al desarrollo de lo que Florence Scovel-Shinn llamó conciencia dominante. El capacidad para hablar aumento de la manifestación no a través de sugerencias o mendicidad, sino como un heredero legítimo de divino abundancia, con la voz legalmente autorizada en el reino espiritual. La declaración que activa esta autoridad es poderoso en su franqueza. Comando aumentar y obedece. La verdad oculta sobre este poder dominante revela por qué algunas personas pueden hablar abundancia en su experiencia, mientras que otros permanecen atrapados en limitación a pesar de palabras e intenciones similares. No se trata del volumen de su voz o la pasión de su entrega. Se trata de la posición legal desde la que hablas cuando comandar como un heredero legítimo en lugar de solicitar como un extraño esperanzador. Cuando tu emitir directivas de su posición como administrador divino en lugar de por favor, desde una posición de pobreza espiritual, todo el universo responde de manera diferente a tu voz.
el impacto de desarrollar esta conciencia dominante se transforma cada aspecto de su relación con el flujo financiero. Sus negociaciones comerciales tienen más peso porque no espera ser elegido. Está evaluando si las oportunidades se alinean con el aumento que ya ha ordenado. Sus decisiones de inversión se vuelven más intuitivas. Cuando el dinero reconoce tu voz, tu campo energético se reorganiza. Ya no vibras desde la necesidad, sino desde el mandato, y desde esa autoridad nace la conciencia dominante, la voz que no ruega, no convence, no discute, la voz que gobierna, la voz que establece el aumento. En el siguiente tramo vas a descubrir cómo se ve la vida cuando tu palabra deja de describir la realidad y empieza a gobernarla. Porque está operando de saber ese aumento. Debe manifestar en lugar del temor de que no sea así. Sus interacciones de dinero diarias fluyen con mayor facilidad, porque te acercas a ellos desde la confianza de alguien cuyos comandos son reconocidos y obedecidos. Qué particularmente poderoso sobre aprender al aumento del aumento es cómo elimina la agitación emocional que acompaña los esfuerzos de abundancia de la mayoría de las personas. Cuando realmente entiendes que tu voz conlleva autoridad legal en lo espiritual reino, cuando reconoce que el aumento debe obedecer sus comandos correctamente hablados, dejas de preocuparte si llegará la abundancia y comenzará a prepararse para cómo se manifestará. El viaje de desarrollar esta voz dominante a menudo sorprende a las personas con lo natural que se siente una vez que dejan de luchar contra los suyos autoridad espiritual. No se requiere tensión ni esfuerzo para comandar. Aumentar. ¿Cuándo? Hablas de tu verdadera identidad como un aire divino. Es tan fácil como respirar porque está simplemente alinearse con la forma en que la conciencia y la sustancia fueron diseñadas para interactuar desde el principio. Ahora, quiero explorar cómo esta conciencia dominante crea efectos compuestos que generan impulso con el tiempo. Porque comprender cómo la autoridad espiritual se fortalece a través de un uso constante lo inspirará para mantener estas prácticas incluso cuando los resultados inmediatos no son visibles en sus circunstancias externas. Cuando sientes ese reconocimiento de voz que se activa en tu conciencia, cuando entras en su autoridad como heredero legítimo, con voz legalmente autorizada en el ámbito de la abundancia divina, tal vez descubres la transformación más liberadora en todo este viaje. El cambio completo desde perseguir la abundancia hasta elegir conscientemente desde su posición como divina, administrador de suministro ilimitado. La declaración que establece esta nueva. La relación con la prosperidad es simple y revolucionaria. Yo no soy persiguiendo, estoy eligiendo. Esto representa una elevación fundamental en la conciencia, desde la energía de la búsqueda desesperada hasta la autoridad tranquila de la selección deliberada. Cuando realmente encarnas esto, ¿verdad? Dejas de correr después de oportunidades como alguien que intenta tomar un autobús que podría salir sin tú. Y comienzas a sentarse en lo que solo se puede describir como asiento de dominio, que trono interior de la autoridad espiritual del que eliges conscientemente lo que te pertenece por la herencia divina. Detrás de escena de esta persecución para elegir la transformación, se encuentra uno de los reconocimientos más profundos disponibles para conciencia humana en torno a la abundancia. Nunca estabas destinado a revisar los restos de prosperidad o competir con otros para recursos limitados. Fuiste designado para distribuir el desbordamiento, no buscar desesperadamente suficiencia. Su papel en la economía cósmica es el de administrador espiritual que selecciona de una disposición divina ilimitada en lugar de el solicitante ansioso que espera recibir necesidades mínimas de supervivencia. El impacto de sentarse en el asiento de Dominion transforma todos los aspectos de cómo aborda las oportunidades y decisiones financieras. En lugar de evaluar las posibilidades de la pregunta desesperada, ¿esto me salvará de mis limitaciones?,
empiezas a evaluarlos desde la pregunta elevada. ¿Esto se alinea con el desbordamiento que estoy designado para distribuir? En lugar de comprender cada oportunidad de ingresos porque temes la escasez, tú comience a elegir solo aquellas oportunidades que resuenen con su mejor propósito y su mayor alegría. Esta elección, la conciencia, naturalmente conduce al reconocimiento de su máxima autoridad financiera. El entendimiento de que tu palabra, cuando se alinea con la verdad espiritual, literalmente gobierna tu riqueza más poderosamente que cualquier fuerza económica externa o condición de mercado. La declaración que establece esto: la gobernanza es profunda en sus implicaciones. Mi palabra gobierna mi riqueza. La verdad oculta sobre esta palabra, el principio de gobernanza, revela por qué algunas personas siguen siendo prósperas incluso durante recesiones económicas, mientras que otros luchan durante los tiempos de auge. No se trata de circunstancias externas que determinan la experiencia interna. Se trata de autoridad interna que determina reflexión. Cuando su palabra alineada construye la estructura de expectativa, asigna el flujo de recursos y multiplica lo que ya existe a través del comando espiritual, sin sistema económico, tiene jurisdicción sobre su abundancia. La transformación que ocurre cuando realmente comprenda que su palabra gobierna su riqueza crea lo que solo puede describirse como soberanía financiera. El reconocimiento de que no está sujeto a las opiniones económicas, las predicciones del mercado o las limitaciones financieras. Eso parece controlar las experiencias de otras personas. Tu palabra, correctamente alineada, se convierte en el factor principal que determina qué se manifiesta en su realidad financiera. Lo que es particularmente poderoso sobre la gobernanza de las palabras es cómo funciona a través de lo que los maestros espirituales llaman la autoridad creativa. Su palabra alineada no solo describe o espera mejores condiciones financieras. En realidad construye la estructura energética que determina lo que puede y no puede aparecer en tu experiencia. Asigna el flujo de recursos, estableciendo el caminos vibratorios a través de los cuales el dinero avanza hacia usted. Multiplica lo que existe al hablar un aumento sobre sus circunstancias actuales, en lugar de limitación sobre su aparente falta. El viaje de aprender a gobernar la riqueza a través de una palabra forrada a menudo sorprende a las personas con lo rápido que externo. Las circunstancias comienzan a reflejar los cambios internos en la autoridad. Las relaciones comerciales se vuelven más respetuosas porque estás operando desde la soberanía en lugar de la necesidad. Las negociaciones financieras fluyen más, estratamente porque eliges de la abundancia en lugar de agarrar de la escasez. Las oportunidades de inversión se alinean más sincrónicamente porque su palabra está creando la estructura que atrae el tiempo perfecto y las condiciones ideales. Ahora, quiero explorar cómo esta palabra de gobierno crea lo que solo puede ser descrito como inmunidad de prosperidad que protege su abundancia de turbulencia económica. Porque comprender cómo la autoridad espiritual te protege de la financiera colectiva. El miedo le mostrará por qué la conciencia alineada es la mejor seguridad financiera. Cuando sientes ese cambio de persiguiendo a la elección de su conciencia, cuando reconoce su papel como administrador divino, que selecciona desbordamiento de su posición de soberanía espiritual, llega a lo que solo se puede describir como la culminación sagrada de todo este proceso de transformación. Lo que estás experimentando ya no es solo desarrollo personal o abundancia a trabajar. Esto se ha convertido en lo que Florence Scovel Shinn llamó compromiso espiritual, una transacción divina que ocurre en los niveles más profundos de la realidad. Detrás de escena de este compromiso se encuentra el formación, de lo que solo se puede describir como un pacto invisible entre su palabra y su mundo.
entre lo que usted declare con autoridad espiritual y lo que se atreve a aparecer en su experiencia física. Esto no es unilateral conversación donde hablas en el vacío, esperando que algo responda. Esta es una asociación de vida dinámica entre tu conciencia alineada y las fuerzas creativas que dan forma a la realidad material. La verdad oculta sobre esto. El compromiso espiritual revela por qué este trabajo trasciende la manifestación ordinaria técnicas o enfoques de pensamiento positivo. No estás tratando de manipular circunstancias externas a través del esfuerzo mental o la... Llegados a este punto, ya no estás reaccionando a las circunstancias, estás diseñándolas. Tu palabra gobierna, tu autoridad selecciona, tu conciencia elige. Ahora solo queda la culminación, el compromiso espiritual donde ya no buscas la fórmula, porque tú eres la fórmula. Prepárate. Lo que viene ahora es el reconocimiento final de tu naturaleza divina. Intensidad emocional. Estás participando en el proceso creativo fundamental que continuamente da forma y reformula la realidad de acuerdo con las palabras pronunciadas de la genuina autoridad espiritual. La declaración que haces de esta conciencia elevada se convierte en un acuerdo vinculante en el reino invisible que debe manifestarse como forma visible. Esta transacción divina funciona de acuerdo con principios que la mayoría de las personas nunca descubren porque permanecen atrapados en enfoques puramente humanos de abundancia. Cuando te involucras espiritualmente en lugar de solo mentalmente, cuando tus declaraciones llevan el peso del pacto divino, en lugar de la esperanza del deseo humano, todo el universo responde como un compañero co-creativo en lugar de una fuerza resistente que debe ser conquistada o convencida. La transformación que ocurre a través de este compromiso espiritual crea lo que solo se puede describir como fusión de identidad completa con tu naturaleza divina. Ya no eres alguien tratando de abundante. Te reconoces como abundancia en sí misma, buscando expresión a través de la forma humana. Dejas de ser una persona que espera manifestar la riqueza. Encarnas la conciencia de la riqueza que naturalmente atrae su reflexión material. Este reconocimiento lo lleva a lo que puede ser el más poderoso declaración en toda la literatura espiritual. Una declaración tan completa y tan transformadora que sirve como ambos resurrección, guión y desplazamiento de dominio para cualquier persona lista para reclamar su autoridad espiritual definitiva. Las palabras son simples, pero llevan el poder concentrado de todo este viaje. Yo soy la fórmula. Me desbordo. Ahora la profunda verdad incrustada en la declaración, revela el secreto más profundo de la conciencia de abundancia. Usted no. Buscando una fórmula para la prosperidad que existe fuera de ti. Tú eres el fórmula. No esperas que eventualmente se desborden con abundancia. Te desbordas ahora porque el desbordamiento es tu naturaleza esencial cuando se alinea con la verdad divina. No te estás convirtiendo en alguien que demuestre la ley espiritual. Eres la demostración viva de la ley espiritual en acción. El impacto de hablar estas palabras con completas. La convicción crea lo que solo se puede describir como identificación instantánea con tu identidad espiritual más alta. Esto no es un crecimiento gradual o un desarrollo lento. Esto es inmediato. Reconocimiento de lo que siempre ha sido cierto sobre su naturaleza esencial. El momento declaras, yo soy la fórmula. Me desborro ahora con genuino espiritual autoridad. Cada tumba de limitación que ha mantenido su conciencia cautiva comienza a abrirse. Qué particularmente poderoso sobre este guión de resurrección es cómo te llama de todas las formas de muerte espiritual. Es posible que haya aceptado inconscientemente la muerte de soñar en grande, la muerte de esperando milagros, la muerte de creer en su propio valor divino. Esta declaración no solo cambia tus circunstancias,
Resucita su verdadera identidad desde debajo de las capas de aprendizaje, limitación y falsa humildad. Ahora, quiero explorar cómo este completo. El reconocimiento de la fórmula te transforma en lo que solo se puede describir como una caminata demostración de la ley de abundancia. Porque comprender cómo llevar esta conciencia de desbordamiento a tu diario. Las interacciones le mostrarán cómo convertirse en un testimonio vivo del poder de la autoridad espiritual alineada. Cuando tú reconítate como la fórmula de la abundancia, cuando te sientes completo identificación con su naturaleza divina, que ocurre como la demostración viva del desbordamiento en lugar de alguien que lo busca. De fuentes externas, acaba de completar uno de los viajes espirituales más profundos disponibles para los humanos con ciencia. Si te has quedado conmigo durante toda esta transformación, si has sentido que estos cambios ocurrieron en su conciencia a medida que pasamos de la liberación de la carga a la apertura de la puerta al reconocimiento de voz a la espiritual soberanía, entonces algo me dice que este mensaje estaba específicamente destinado a tú en este momento exacto de tu vida. El hecho de que todavía estés aquí, que hayas absorbido estas enseñanzas sobre programación del sueño y conciencia de abundancia, sugiere que tu alma estaba lista para este nivel de espiritual autoridad. Creo estos videos porque sé que hay personas como tú, almas que están listas para moverse más allá de los enfoques ordinarios para la abundancia y entrar en lo espiritual profundo, leyes que rigen la verdadera prosperidad. Si este contenido ha provocado algo en tú, si sintiste que el conocimiento interno que dice que sí, así es como realmente la abundancia funciona, entonces me encantaría que te suscribieras a este canal. Esto no es solo entretenimiento espiritual. Esto es misticismo práctico que puede transformar toda su realidad financiera cuando se aplica de manera consistente. Y si has hecho todo el camino hasta este momento, si has viajado conmigo desde el principio hasta este reconocimiento de usted mismo como la fórmula de abundancia, escriba en los comentarios, soy la fórmula viviente. Porque quiero reconocer a quienes fueron a la distancia, que permanecieron presentes para la transmisión completa más bien que solo muestras de piezas aquí y allá. La conexión que hemos construido durante estos minutos juntos. La forma en que las enseñanzas han aterrizado en tu conciencia me dice que un simple como en este video ayudaría a esto. Mensaje llegar a otras almas que están listas para el mismo despertar. Hay algo hermoso en saber que su compromiso ayuda a expandir el círculo de personas que descubren su autoridad divina sobre la abundancia. Hay un video aquí que se profundiza aún más en la aplicación práctica de estos principios en su vida diaria. Es la continuación perfecta de lo que hemos explorado juntos, mostrándole exactamente cómo mantener esta fórmula conciencia cuando las circunstancias externas intentan atraerlo a los patrones antiguos. Haga clic y continúe conmigo allí porque su viaje de abundancia acaba de comenzar. Lo que has escuchado no es teoría, es ley. Y ahora que sabes operar como voz autorizada, como canal, como puerta, como fórmula, nada en tu vida financiera volverá a tratarte como antes. Bienvenido al dominio espiritual.